Capítulo 11. ¿Modela usted realmente la gracia? Este capítulo está dedicado a todos los que ejercen algún tipo de ministerio. Reconozco que esta afirmación llevará a muchos de ustedes a pensar, bueno, aquí no estoy incluido yo. No soy predicador, ni evangelista, ni misionero. Yo no trabajo para una iglesia. Permítame aclarar que mi comentario inicial se refiere a todos los que están en el ministerio, no solo los que pertenecen al servicio cristiano profesional. Al hablar de ministerio, estoy incluyendo a cualquiera que haga algo de manera sistemática en una parte del cuerpo de Cristo. Quizás usted enseñe o es diácono de su iglesia, o tal vez sea consejero, músico o conferencista. Quizás está involucrado en la enseñanza cristiana o dirige algún campamento. Sea lo que sea que haga, me dirijo a usted. Quizás se gane la vida de esa manera, quizás no, pero está sistemáticamente involucrado en alguna forma de actividad vinculada al ministerio, actividad que influencia la vida de otras personas, muchas de las cuales son creyentes en Jesucristo. A usted le dedico este capítulo. Ahora que ya me está prestando atención, quiero formularle una pregunta muy importante, que solo usted puede contestar. ¿Es en realidad un ministro de la gracia? Podría hacer la misma pregunta de varias maneras diferentes. Cuando cumple su ministerio, ¿expresa gracia? ¿Les da a las personas a las que sirve la libertad de ser lo que son o lo que usted espera que sean? ¿Manipula y controla a los demás o les da libertad? Cuando la gente está a su lado, ¿se siente libre o intimidada? ¿Está usted formando personas espontáneas, creativas, llenas de gozo o cautivos temerosos? ¿Anima y da seguridad a aquellos a quienes sirve? Es hora de que nos quitemos las máscaras y eliminemos las racionalizaciones. Debemos mirar la verdad de frente. ¿Es usted un ejemplo de gracia y la otorga a otros? ¿Lo que emprende es obra de su propio yo fortalecido por su propia energía? ¿Depende de su propio carisma? ¿Tiene a menudo una doble agenda? ¿Qué diremos de sus motivaciones? Con una audiencia cautiva que no se pierde ni una de sus palabras y sigue su ministerio con incuestionable lealtad, ¿saca usted provecho personal de la situación? ¿Le importa mejorar su propia imagen más que ninguna otra cosa? ¿O puede decir honestamente que su obra está dirigida y sostenida por el Espíritu de Dios? ¿Es su ministerio uno que despierta la gracia? Un poderoso mensaje de un profeta dirigido por el Espíritu Santo. Para ayudarle a apreciar el valor que tiene ser un ministro de la gracia, quiero presentarle a uno de los hombres menos conocidos de la Biblia. Fue un profeta que vivió y escribió en los lejanos tiempos del Antiguo Testamento. Su nombre es Zacarías. Su libro está justo antes del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Pocas personas, incluso miembros de la iglesia, están familiarizadas con este poderoso profeta. Por lo tanto, hace falta información sobre su trasfondo histórico para que podamos apreciar cómo se vincula con las preguntas que acabo de plantear. Trasfondo histórico. Jerusalén estaba en ruinas. El muro que la protegía había sido derrumbado y no era más que un montón de escombros, rocas y piedras dispersadas por todos lados. Las casas de los hebreos habían sido quemadas y arrasadas años atrás, en realidad décadas atrás. Y lo que era igualmente trágico
el templo del Señor yacía en ruinas. El pueblo elegido estaba cautivo en las lejanas tierras de Babilonia. Después de 70 años en las mismas condiciones, algunos empezaron a retornar a la ciudad de Jerusalén, a su amada Sión. Un grupo regresó con Nehemías como líder y reconstruyeron el muro. Eso resultó una ardua tarea, porque muchos que habían regresado con anterioridad estaban más interesados en construir sus propias casas que en levantar la pared de protección alrededor de la ciudad. Pero gracias a la perseverancia de Nehemías y a la cooperación del pueblo, el trabajo finalmente se concretó. Mientras tanto, el templo solo tenía los cimientos. Allí quedó, prácticamente abandonado, durante 15 o 16 años. A nadie parecía interesarle. Después de completar el muro, los judíos volvieron a sus respectivos suburbios a terminar de reconstruir sus propias casas. El muro que protegía la ciudad estaba terminado, pero no era así con el templo. Esa necesidad se transformó en carga para un profeta llamado Ageo. Ninguno de los profetas que escribió en las Escrituras tuvo un interés tan específico como Ageo. Se presentó con admiraciones fuertes, severas, punzantes, con palabras agudas y reconvenciones directas, e incluso algunos comentarios sarcásticos. Ageo proclamó que el templo de Dios necesitaba atención inmediata. El ya fallecido Kyle Yates dijo que Ageo embebe sus flechas en desdén, las arroja con sarcasmo y las envía directo al blanco. Su misión era recoger las ascuas dispersas del orgullo nacional y encender la llama nuevamente. Es una buena descripción de Ageo, pero el hecho es que la gente solo soporta este tipo de predicación por un tiempo. Después se vuelve apática. Los gritos y advertencias, las órdenes y aún el sarcasmo pierden su efectividad entre los indiferentes una vez que se reinstala la apatía. De manera que el templo siguió sin terminar a pesar de las amonestaciones persistentes de Ageo. El gobernador en esos turbulentos tiempos era Zorobabel, quien tuvo la tarea de lograr que se completara la construcción del templo. Pero confío en que los profetas motivaran a los ciudadanos a entrar en acción. Ageo hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. Fue necesario otro profeta que Dios puso en escena cuando Ageo falleció. Ese profeta se llamaba Zacarías. Tenía la misma visión que Ageo, pero un estilo muy diferente de comunicarse con el pueblo. Mientras que Ageo había sido severo y punzante en sus acusaciones, el enfoque de Zacarías era más colorido y amable. Como diríamos, era más fácil llevarse bien con Zacarías. Kyle Yates escribió lo siguiente de Zacarías. Una depresión grave, con la pérdida de las cosechas y la aparente ruina, retó al pueblo judío que había respondido al llamado de Ageo para edificar la casa de Dios. Bajo la presión del desaliento y la necesidad que enfrentaba, les resultó fácil tirar la toalla. El martilleo franco y prosaico que Ageo usaba surtió efecto, pero era necesario encontrar una nueva voz para animarlos a tener el tipo de entusiasmo que les mantendría trabajando hasta la línea de meta. Zacarías vino al rescate para suministrar la ayuda necesaria. No reprende o regaña ni condena al pueblo. Con llamativos colores y vívida imaginación, él pinta radiantes imágenes de la presencia de Dios para fortalecer y ayudar. Palabras de inspirador fluyen de sus labios. El libro de Zacarías es un libro de visiones, visiones impactantes, coloridas, por momentos místicas. Hubo ocasiones en que ni siquiera el profeta entendía lo que decía, como podemos ver en el siguiente pasaje. Entonces, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño.
y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelabro, todo de oro, con un depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima, y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Zacarías 4 del 1 al 3. Cuando comienza el capítulo, el ángel está hablándole al profeta respecto a la visión de un candelabro de oro. Tiene un depósito encima y 7 lámparas con 7 tubos. Luego ve 2 árboles de olivo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Zacarías se pregunta de qué se trata todo esto. Pregunta, ¿qué es esto, Señor mío? Versículo 4. El ángel le contesta, ¿no sabes qué es esto? A lo que Zacarías responde con franqueza, no, Señor mío. Había visto la revelación del Señor, pero no sabía su significado, su interpretación. Aquí llegamos a un pasaje muy interesante de las Escrituras. No quedamos a merced de que un expositor perceptivo o algún erudito bíblico nos diga lo que todo esto significa. De la boca del mismo ángel obtenemos la respuesta. El que reveló la visión ahora la interpreta para que el profeta y cada persona que la leería después entienda. Un recordatorio eterno. El ángel se dirige a Zorobabel, el gobernador cuya meta era ver terminada la obra. Quizás Zorobabel ha perdido la esperanza en las últimas semanas. Se ha ido cansado al ver que el proyecto de construcción ha quedado abandonado. Quizás le parecía que nunca se iba a poder terminar. Por eso el ángel le da las palabras de esperanza al gobernador. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu. Dice el Señor de los ejércitos, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías 4, 6, 7. Tratemos de entender lo que está diciendo. El monte representa la enorme cantidad de obstáculos que enfrentan aquellos que llevan a cabo la obra. Por ejemplo, la comunidad judía se muestra apática, dentro y fuera de Jerusalén. Los de fuera de Sión se oponen al proyecto. Los que habían vivido bajo el estilo severo y las palabras penetrantes y exigentes de Ageo se mostraban cansados y bastante indiferentes. Además de esto, el monte incluía a la nueva generación de judíos que no sentían deseos de construir el templo, junto a la generación anterior, envejecida y cansada, que cree que eso no les corresponde a ellos. El gobernador está atrapado en medio de todo esto, junto con un templo a medio terminar, y desde esa situación deprimente emerge el mensaje de Dios, que promete que el monte se transformará en una llanura. Buenas noticias. No tienes que preocuparte por los obstáculos. En otras palabras, no necesitas gritar más fuerte ni afligirte más. Confía en el Señor, Zorobabel. Dios está obrando. Pero antes de que exhibas toda clase de genialidades humanas y habilidades personales, recuerda, Zorobabel, que no es con ejército ni con fuerza. La responsabilidad básica de terminar el templo es de Dios mismo, no del gobernador. La obra será hecha por el Espíritu de Dios, moviéndose entre el pueblo de Dios. Me intrigan las palabras ejército y fuerza del versículo 6. Son términos que describen el esfuerzo humano, que es otra forma de hablar de la energía de la carne. Producen un eco familiar en la mente de todos los que trabajan en la obra de Dios, porque todos somos culpables de haber intentado hacer ocasionalmente la obra de Dios en base a nuestro propio esfuerzo. Theodor Leitch, en su concienzudo trabajo titulado The Minor Prophets, los profetas menores, dice:
Las dos palabras hebreas, poder y fuerza, denotan fuerza interior, poder inherente, valentía, fortaleza, así como la mano de obra, un gran número de soldados, riquezas, líderes, organizaciones coordinadas, buenos sistemas financieros, etcétera. La obra de Dios, la construcción de su templo, el crecimiento interior, la expansión de su iglesia no se puede llevar a cabo por simples medios externos. La fuerza y la sabiduría humana por sí solas fallarán. Mi espíritu tiene que hacerlo. Esto le envía un mensaje relevante a cada ministro hoy en día, y es el siguiente. La sabiduría humana y los esfuerzos carnales por sí solos fallarán. Recordemos que la mejor obra de Dios no será hecha por el poder humano o por la fuerza de la carne. La obra de Dios, la que se hace para su gloria, debe ser cumplida por líderes que Él ha ungido. Al enfrentar los montes de obstáculos que hay en cada uno de nuestros ministerios, tendemos a apoyarnos en estrategias de la carne para lograr nuestras elevadas metas: manipulación, métodos que generan culpa, fuerza verbal. Es incorrecto. Dicen las escrituras, no. Dice el Espíritu de Dios. Gran parte de eso no es más que un despliegue de fortaleza humana. Se volverá en contra de cada uno de nosotros, como un compositor de himnos dice: el brazo de los hombres, por débil, no es fiel. Nuestra tendencia a apoyarnos en nuestra propia fuerza se refuerza por el hecho muy cierto de que el poder humano obtiene resultados visibles. La inventiva humana obtiene resultados. Se consiguen fondos, un despliegue enorme de energía. La manipulación y la planificación lograrán que muchas personas hagan cosas, trabajen con esfuerzo y den de su dinero para ver un proyecto terminado. Habrá resultados a corto plazo y no hay nada que alimente más nuestra tendencia a la gratificación inmediata que esos resultados instantáneos. Pero hay un gran problema. En el análisis final habrá un vacío insatisfactorio. Será algo nulo, un esfuerzo inútil. La obra de la carne no será más que hojarasca en la eternidad. La gloria será solo de aquel que hizo posible la obra y el reconocimiento será solo para él. Dios tiene una mejor idea. En el versículo 7 se le promete al gobernador que Dios, por su poder, removerá los obstáculos, y en lugar de que sea aquel quien reciba la gloria, será Dios mismo. El toque final que coronará la obra en su totalidad será por gracia. Por gracia. Este templo será terminado. Este templo será levantado por la gracia de Dios. Me gusta la paráfrasis de la Biblia al día. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, porque delante de él se allanará. Zorobabel terminará la edificación del templo con poderosos clamores de acción de gracias por la misericordia de Dios, declarando que todo fue hecho por gracia solamente. Versículo 7. Varias preguntas emergen a la luz de estas inmortales palabras del antiguo profeta. ¿Por qué se apoya usted en ejércitos y en fuerza en lugar de descansar en el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hace volver una y otra vez al esfuerzo humano y a los planes manipuladores? ¿Qué hace falta para que retornemos a un estilo de ministerio solo por gracia? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir en nuestro característico liderazgo acelerado y ansioso? Una advertencia importante. A todos los que están involucrados en el ministerio, es apropiado hacerles una advertencia. Cada proyecto que usted emprende puede ser realizado a su manera o a la manera de Dios. La fuente de energía humana es notable, lógica y efectiva. Produce resultados. En un primer momento, la gente no advierte la diferencia.
Un ministerio que se basa en la energía de la carne inicialmente parece igual a un ministerio que se basa en la energía del espíritu, pero internamente, espiritualmente, en el nivel de las motivaciones, sabe bien que no fue Dios quien lo hizo, usted lo hizo. No hay gloria en sentido vertical, y lo que es también trágico, no se manifiesta la gracia en sentido horizontal. Voy a ser claro. Si usted es uno de los ministros de su iglesia, evite el poder y la fuerza. Deliberadamente dele tiempo y lugar en su vida al Espíritu. Manténganse conscientemente apartado de la superplanificación inteligente y de la confianza en su propio carisma. Si no lo hace, lo va a lamentar. Se transformará en un ministro sin gracia. Para mi grata sorpresa, mientras leía nuevamente Lectures to My Students, conferencias a mis estudiantes de Spurgeon, escrito más de 100 años atrás, me encontré con un extraordinario discurso sobre el pastor sin gracia. Solo Spurgeon podría haberlo expresado tan magníficamente. Un pastor sin gracia es semejante a un hombre ciego elegido para dar clases de óptica, filosofando sobre la luz y la visión, disertando sobre ese asunto y tratando de ayudar a los demás a distinguir las delicadas sombras y los matices de los colores del prisma, estando él sumergido en la más profunda oscuridad. Es un mundo nombrando profesor de canto, un sordo a quien se pide que juzgue sobre su sinfonía y armonía. Es como un topo que pretende enseñar a aguiluchos cómo volar, como un don nadie elegido para presidir sobre los ángeles. Y más aún, cuando a un predicador le falta la gracia, todos los resultados positivos y perdurables que pudieran haber tenido en su ministerio serán débiles y escasos en comparación con lo que se podría haber esperado. Todo esto nos trae de nuevo a mi pregunta inicial. ¿Modela usted realmente la gracia? ¿Es el suyo un ministerio que produce el despertar de la gracia? ¿Se caracteriza su liderazgo por la gracia que expresa? En más de 50 años de ministerio, he observado dos características muy evidentes en aquellos que carecen de gracia y operan con el poder de la carne. Ambos rasgos pueden considerarse como asesinos de la gracia. Uno tiene que ver con los proyectos y el otro con la gente. En primer lugar, observo que aquellos que obran por su propio esfuerzo usan el poder humano para emprender proyectos visibles. Siempre hay cosas de las cuales hablar. Ponen mucho énfasis en el éxito. No vacilan en usar las estrategias propias del mundo. Se emplean estilos administrativos seculares. Se usan técnicas que impactan. Se da demasiada importancia a los números y al tamaño de las cosas. Y se recurre a métodos manipuladores para reunir fondos. Es extremadamente importante causar una buena impresión. Sin excepción, el enfoque está centrado en impresionar a la gente y no en glorificar a Dios. Se esconden las debilidades. La vulnerabilidad está fuera de consideración. La gran expectativa es escuchar que la gente exclame: «Vaya, mira eso». Hay un hambre insaciable por ocupar los titulares. En segundo lugar, advierto que aquellos que tienen un estilo basado en la fuerza y el poder se apoyan más en el poder de la personalidad para obtener lo que quieren de la gente. Hay varios ingredientes que se combinan en este estilo de ministerio: carisma, demostración de poder, presión, fuerza, amenazas, control, intimidación. Se recurre al engaño cuando es necesario. Se les hace sentir bochorno a las personas si con ello se logra la meta. En lugar de animar a la gente a orar, a esperar
a buscar la voluntad de Dios y a confiar en su espíritu para recibir una orientación clara. Este tipo de líderes, me cuesta llamarlos así, se aprovechan de su posición para sacar ventajas de la gente. No vacilan en agredir verbalmente a los que se les interponen en su camino y descartan a todo aquel que deja de serles útil. Todos los que desean ser ministros de la gracia necesitan que se les recuerde que este consejo no es muy popular en una era que da gran importancia al rápido crecimiento de la Iglesia y los métodos que son extremadamente eficaces para hacer que las cosas sucedan. Un profeta actual que utiliza palabras como no por el poder ni por la fuerza es una voz solitaria en el desierto. Usted no va a encontrar este mensaje en los periódicos o en la mayoría de las revistas, seculares o cristianos, ni lo verá promovido en la mayoría de las iglesias. Desafortunadamente, no se enseña abiertamente en la mayoría de los seminarios. Allí, puede que usted aprenda a manejar el texto de las Sagradas Escrituras o un sistema para entender la teología. Tal vez obtenga una buena comprensión de la historia de la Iglesia, pero ¿llegar a ser un ministro guiado por la gracia? No es muy probable. Mi advertencia es la siguiente. Todo aquello que no resulte en que solo Dios sea glorificado debería llevarnos a evitar que usemos nuestra propia fuerza y poder. Debemos dejar que el Espíritu de Dios haga la obra, incluyendo la remoción de los obstáculos. Es fácil olvidar que no todos los asesinos de la gracia están allá afuera, tratando de someter a la gente bajo el peso de la ley. Algunos están aquí dentro, entre los propios líderes, tratando de cumplir la voluntad de Dios a su manera. Una vez conocí a un rector de una universidad muy amable, que enmarcó un pequeño letrero y lo colgó en la pared de su oficina en el edificio de administración del campus. Solo había 5 palabras, pero se expresaban con elocuencia, invitando a los estudiantes y al profesorado a participar. Aquí se habla con bondad. Ya he dicho suficiente en cuanto a las advertencias y comentarios negativos. Dejemos de pensar en los que son modelos negativos del ministrar en la gracia y pensemos en cómo podemos mejorar como modelos positivos y promotores de la gracia. Es de desear que las cosas que descubramos en el Nuevo Testamento están tan llenas de vida y entusiasmo que algunos de los que ahora son asesinos de la gracia se transformen en dadores y promotores del don de la gracia. Y al respecto, ¿cuáles son algunas de las características de un ministerio que produce el despertar de la gracia? ¿Cómo va a saber la gente si puede encontrar gracia en nuestro ministerio? Nunca he visto a nadie que le anuncie, al menos no con letras de imprenta. Pero no obstante, hay maneras en que los demás pueden saber si aquí se puede encontrar gracia. A continuación, presento 5 características, aunque no son las únicas posibles, de un ministro que despierta la gracia en sus semejantes. Características obvias de un ministro que despierta la gracia. La primera de estas características es la generosidad con sus posesiones personales, ausencia de egoísmo. En los primeros tiempos de la Iglesia, la generosidad del pueblo de Dios era notoria. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 32 al 35. Había allí un rebaño de ovejas luchando por subsistir en un mundo hostil
lleno de ciudadanos y gobernantes que odiaban a Cristo. Tenían motivo para llevar una vida temerosa, egoísta, aislada y retraída. Pero no fue así. ¿Sabe por qué? Acabamos de leer la respuesta. Porque abundante gracia era sobre todos ellos. Y la gracia promovía en ellos un espíritu de generosidad, un genuino deseo de satisfacer las necesidades de los demás. ¿Puede usted creer el resultado? No había entre ellos ningún necesitado. Una atmósfera de gracia impide la presencia del egoísmo. Después de todo, no es nuestro dinero, sino el de Dios. Por eso usted lo da. No es su iglesia, sino la iglesia de Dios. Usted la comparte. La congregación no es suya, querido pastor, le pertenece a Dios, así que usted se la entrega a Él. No es su proyecto, sino el de Dios, así que confíe en el Señor. Si volvemos a lo que aprendimos de la visión de Zacarías, recordaremos que la obra es de Dios y Él la hace a su manera, para su gloria. Aunque quizás usted podría hacer el doble de eso en el poder de la carne. Se niega a hacerlo. No lo hará. Confiará en Dios, que Él haga la obra a su manera y a su debido tiempo. Por supuesto, presentará la necesidad y pedirá una respuesta, pero se negará a imponer su plan por la fuerza. Creo oportuno decir que he observado que palabras tales como mío y guardar y nuestro no se oyen en los ministerios que están llenos de gracia. En los lugares donde hay gracia, tampoco se infiltra una actitud de sospecha. En cambio, hay una abundante generosidad. Aprendí mucho sobre la gracia de la congregación a la que servía en Fullerton, California, de 1971 a 1994. ¡Qué modelos de generosidad! Cuando una iglesia hermana en el centro de la ciudad de Los Ángeles estaba luchando por sobrevivir, la histórica Church of the Open Door, tuvimos compasión de ellos. No dejábamos de escuchar sobre su difícil situación por medio de la televisión y a leer sobre esta en los periódicos. Comenzamos a orar por ellos. Sin embargo, nuestro equipo pastoral y las juntas de la iglesia por unanimidad estaban de acuerdo en que debíamos hacer algo más que orar. Un domingo anunciamos que íbamos a recolectar una ofrenda después del culto, la cual sería toda enviada a esa iglesia para animarlos. Nunca olvidaré el entusiasmo. Todos estaban encantados de participar. No recuerdo la cantidad exacta, pero era aproximadamente $18,000 los que fueron aportados. En octubre de 1989, el terremoto de San Francisco cobró un alto precio a dos de nuestras iglesias hermanas en el área de la bahía. Una de ellas fue dañada en gran medida y la otra requería reparaciones también. Una vez más sentimos que debíamos hacer algo más que orar y escribir cartas de aliento. Con solo un breve anuncio, se recogió otra ofrenda después del culto que nos permitió enviar más de $8,000 a una iglesia y más de 4,000 a la otra. Nuestra iglesia no era muy adinerada, pero había una abundancia de la gracia, la cual trae generosidad con las posesiones personales. Tal alegría desinteresada es contagiosa. Otra característica de un ministerio que provoca el despertar de la gracia es animar a las personas en situaciones inusuales, ausencia de rigidez. Donde abunda la gracia no solo encontrará generosidad con las posesiones materiales, sino también ánimo en situaciones que son diferentes. La gracia nos hace ser flexibles, dispuestos a adaptarnos. Un tiempo después de que se hubiera establecido la iglesia de Jerusalén, el deseo de Dios era que llevaran el evangelio a los gentiles. Leemos en el capítulo 11 de Hechos cómo ocurrió. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Versículos 19 y 20. Primero solo se dirigieron a los judíos, pero luego se encontraron rodeados por griegos, de modo que también se dirigieron a los griegos. No cambiaron el mensaje, seguían predicando al Señor Jesús, pero fueron flexibles en sus métodos. El blanco era totalmente distinto cuando pasaron de los judíos a la mezcla de judíos y gentiles. Eso requirió gracia. Cuando la iglesia en Jerusalén oyó acerca de los muchos gentiles que estaban convirtiéndose al Señor en Antioquía, enviaron a Bernabé para comprobarlo. Una vez que llegó a Antioquía, observó una situación nueva. En lugar de una congregación compuesta solo por judíos, había griegos por todos lados. Bernabé vio que la gracia de Dios estaba obrando y lo aplaudió. Los animó. No había legalismo en su actitud. Ningún discurso sobre ustedes deberían hacer esto o aquello. No cabían ni los reproches ni las advertencias. Mostró gracia en una situación diferente a la habitual. Se adaptó. De la misma forma, cuando usted y yo ejercemos nuestro ministerio de gracia, podemos dar espacio a formas distintas de ministrar. Los misioneros que hacen el mejor trabajo son personas de gracia. Si ministran en un contexto culturalmente diverso, no se esfuerzan por convertir a la gente en cristianos de Occidente. No tratan de hacer que la cultura estadounidense sea el estándar de la vida cristiana. Cuando se encuentran en América Latina, ministran a los latinos en el contexto de América Latina. Cuando se encuentran en Asia, se adaptan a la forma de pensamiento asiático, porque la mente de los asiáticos es muy diferente de la mente occidental. Esa es la gracia. Existe una falta de previsibilidad, una verdadera libertad, una gran adaptabilidad, una sensación de confort en otros medios de expresión. La ausencia de una mentalidad estricta que se rige por reglas libera a cualquiera para ministrar con un corazón abierto. Es divertido estar cerca de aquellos que ministran de esa manera. Hay afirmación junto con una gran medida de flexibilidad. En lugar de exigir un estilo de respuesta predecible, los ministerios despiertos a la gracia fomentan la transparencia, la aceptación y una disponibilidad a seguir la corriente cultural. Lo mejor de todo, a los convertidos se les da una gran medida de libertad para aprender y crecer. Ahora permítame mencionar una tercera rasgo de la gracia. Vida más allá de la letra de las Escrituras. Cuando está presente un ministerio que despierta la gracia, no hay dogmatismo ni se les da a las personas con la Biblia en la cabeza. Me gusta mucho la forma en que el apóstol Pablo expresa estas ideas en 2 Corintios 3. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Versículos 5 y 6. Quiero expresarme con cuidado para evitar que me malinterprete. El énfasis de Pablo en esta parte de las Escrituras está en el ministerio del nuevo pacto, en oposición al antiguo pacto, un ministerio de gracia más que legalista. Cualquiera que lea el segundo y tercer capítulo de su segunda carta a los Corintios con una actitud mental abierta, no puede dejar de observar una gran diferencia con lo que podría llamarse el tipo tradicional de misterio. Pablo dice que no es competente en sí mismo. 2 Corintios 16, 3, 5. Con sinceridad habla en Cristo. El énfasis debe estar en las relaciones personales. Capítulo 3, versículo del 1 al 4.
Es importante pensar como un siervo. Dice todo esto y pide que tengamos una actitud de gracia, lo que da lugar a una disposición a aprender, en lugar del estilo dogmático de enseñanza que parece querer imponerse a la fuerza. Manejar correctamente la palabra de Dios es, por cierto, esencial para un ministro. Solo si las escrituras son interpretadas correctamente, se puede aplicar correctamente. Las disciplinas de la hermenéutica apropiada, métodos correctos de interpretación bíblica y una eficiente homilética, la comunicación clara de la verdad bíblica, son imprescindibles para todos aquellos que enseñan el libro de Dios. Sin embargo, hay que tomar la precaución de interpretar y comunicar haciendo uso de la gracia. Cuando la gracia está presente, hay un espíritu de franqueza, una actitud de compasión y una total ausencia de dogmatismo y de querer enseñar a las personas pegándoles con la Biblia en la cabeza. Frecuentemente me encuentro con personas que se han apartado de ambientes extremadamente fundamentalistas donde han resultado heridas por los asesinos de la gracia y que presentaban las escrituras de manera muy dura. Estas personas se han sentido golpeadas con la letra de la ley, en lugar de ser orientadas y consoladas por el espíritu de libertad. Como yo mismo he salido de un ambiente similar años atrás, sé bien de lo que estoy hablando. La letra mata, dice Pablo, pero el Espíritu Santo, ministrando en un contexto de libertad combinado con el encanto de la gracia, vivifica. Mientras consideramos 2 de Corintios 3, quiero señalar un cuarto rasgo de un ministerio que promueve la gracia. Libertad que se expresa de formas creativas. Cuando la gracia está presente, hay libertad suficiente para la expresión creativa. Pablo lo dice de esta manera: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Versículo 17. Esto significa que tampoco hay expectativas fijadas de antemano. Realmente deseo que deje que estas palabras penetren lentamente en su corazón y orienten constantemente su ministerio. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Al comentar acerca del significado de la libertad del Espíritu en el versículo 17, un erudito del Nuevo Testamento escribe: lo que quiere decir es que en tanto la obediencia del hombre hacia Dios está denominada y condicionada por la obediencia a un libro o a un código de leyes, ese individuo está en la indeseada situación de esclavo. Pero cuando nace de la obra del Espíritu, entonces el centro mismo de su ser no tiene otro deseo que el de servir y obedecer a Dios, porque no es ya la ley, sino el amor lo que lo impulsa. Observo un interesante fenómeno entre creyentes sinceros. La mayoría de nosotros somos bastante acertados en lo que a la gracia se refiere cuando se trata de evangelizar. La mayoría de nosotros no le exigimos a la persona incrédula que ponga su vida en orden antes de acercarse al Señor. Actuamos con flexibilidad. Nos adaptamos, perdonamos, toleramos cualquier cosa entre los incrédulos. Pero no concedemos la misma libertad una vez que las personas han llegado al Salvador. No nos importa que nos echen humo de cigarrillo en la cara mientras les testificamos. Ni siquiera hablamos de eso. Tosemos, sonreímos y seguimos hablándoles de Cristo. Pero más vale que no me arrojen humo a la cara si dicen ser creyentes. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si el Espíritu de Dios todavía no ha trabajado en esa esfera de sus vidas? ¿Por qué somos tan intolerantes e impacientes con nuestros hermanos y hermanas en la fe? ¿Dónde está la gracia? Piensen lo que tienen que soportar los demás en relación con usted y conmigo. Quizás no sean obvios para los demás, pero piensen aquellas cosas inadecuadas con las que todavía tiene que lidiar, cosas respecto a las cuales yo debo manifestarles gracia, lo mismo que usted a mí.
Pregunto, ¿dónde está toda esta maravillosa libertad de la que escribe Pablo? ¿Por qué nos planteamos expectativas tan altas unas a otros? Y por último, ¿por qué tenemos tanto miedo de la creatividad? ¿Anima usted a las personas a que sean creativas? ¿Se deleita usted cuando una persona de su equipo de discipulado tiene un estilo opuesto al suyo? ¿La acepta con gracia? ¿Y qué diremos del chico que se aburre en la clase? Supongamos que es hiperactivo. Su mente se encuentra en algún otro lugar. Sé que un niño como este presenta un desafío. Créame que lo entiendo. Yo era hiperactivo años atrás y era un verdadero problema para mis maestros. Qué oportunidad de mostrar gracia y buscar expresiones creativas para esas personas, animándolas a desarrollarse y a llegar a ser todo lo que pueden ser. Los adultos creativos seguramente eran niños hiperactivos años atrás, aquellos que hace 20 años se aburrían si estaban sentados. Si el Espíritu del Señor provee libertad, sugiero que los hijos de Dios lo imiten y hagan lo mismo, en lugar de recordarles a las personas lo que no son. Qué hermoso sería que, lleno de gracia en realidad, darles todo el espacio que necesitan para fallar y recuperarse, para aprender y crecer espiritualmente. Esto me recuerda una característica más del ministerio que promueve la gracia: libertad respecto a fracasos del pasado. Un ministerio lleno de gracia no está constantemente recordando el pasado para oprimir a las personas. No se fomenta la vergüenza. Pablo trata esto en Primera de Timoteo 1 del 12 al 14. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Quizás se sorprenda de saber que el apóstol Pablo tenía razones suficientes para sentirse avergonzado. Tenía un pasado tenebroso. Había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Cómo podía ser que él mismo hombre escribiera «No me avergüenzo»? Segunda de Timoteo 1:12. Nos da él mismo la respuesta en Primera de Timoteo 1:14. La gracia era más abundante. La blasfemia había abundado en el pasado, pero la gracia había sobreabundado. Había abundado la violencia y la brutalidad, pero la gracia había sobreabundado. ¿Y si en lugar de perseguidor hubiera dicho divorciado, o tal vez homosexual, o adicto a las drogas? Sé que lo que leemos en el pasaje es blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Y si leyéramos prostituta, o exconvicto, o estafador, o asesino? En un ministerio que promueve la gracia, ninguna de esas cosas del pasado debe mantener a la persona sujetas a esclavitud. Han sido liberadas, perdonadas, y al creyente se le permite vivir una nueva vida en Cristo. La gracia libera a las personas, no solo del pecado, sino de la vergüenza. ¿Hace usted eso en su ministerio? ¿O anota esas cosas y las sigue recordando cuando se nombra a esa persona? Bueno, yo le diría que tenga cuidado con ella. O tal vez es mejor no perder de vista a ese hombre. ¿Le da usted motivos a la gente para que se sienta avergonzada? ¿Quién sabe las luchas que tienen las personas con su propia vergüenza? Tengo un par de buenos amigos que son terapeutas cristianos y son excelentes en su trabajo. Curiosamente, en distintas ocasiones, los dos me han mencionado que una de las luchas más frecuentes con las que ayudan a las personas a lidiar es la lucha interna con la vergüenza.
Ya que los dos consejeros son creyentes en Cristo, muchos de sus clientes lo son también. Sin embargo, esto no los libra de la vergüenza. Para ser completamente sincero, por lo general se intensifica el problema. ¿Por qué? Porque muchos en la familia de Dios son mejores provocando vergüenza en otros en vez de eliminarla. Antes de que usted cuestione eso, deténgase y piense cómo a menudo ha oído las dos palabras. Debería avergonzarse. ¿O cuántas veces ha recibido una mirada que dice lo mismo? La vergüenza no solo es contraproducente, sino que es debilitante. Trae una espesa y oscura nube de depresión sobre una conciencia que ya es muy sensible, cortando los pocos hilos de respeto a uno mismo que quedan. Añade desgracia a lo que ya se ha hecho, dejándolo a uno revolcándose en la ciénega del fracaso en lugar de reclamar la liberación que el perdón puede traer. Mantiene a las personas abatidas en vez de levantarles el ánimo. Roba esperanza en lugar de ofrecer aliento. La vergüenza es un clásico asesino de la gracia. Y muchas veces, los creyentes no solo hacemos que la gente se sienta avergonzada por lo que ha hecho, sino que también les hacemos sentir vergüenza por ser diferentes. Conozco a algunos creyentes a los que se les ha hecho sentir avergonzados por no haberse casado. Otros porque habían amasado una fortuna con honestidad y mucho esfuerzo. Algunos me han dicho que tenían vergüenza porque tenían una enfermedad persistente. Otros porque no salían rápido de la depresión. Conozco a un hombre con quien da gusto estar, realmente entretenido. Me contó que de vez en cuando recibe miradas y hasta cartas en las que le reprochan que se divierte demasiado. Una excelente esposa y madre cristiana me dijo recientemente que le dijeron que debería sentir vergüenza por trabajar fuera de su casa. Esa señora tiene más de 50 años y todos sus hijos están casados. El doctor Hensley habla a menudo sobre este tema. En sus charlas distribuye un volante en el que se incluye la siguiente lista de contrastes, que a mí me han sido útiles y creo que para usted también lo será. Espiritualidad basada en la vergüenza. 1. Tener problemas es pecado. 2. Sentir emociones fuertes es pecado. 3. Tener una enfermedad que es producto de una compulsión es pecado. 4. Divertirse es pecado. 5. Ser espiritual equivale a ser perfecto. 6. La sexualidad es pecaminosa. 7. El éxito o la ausencia del mismo es pecado. 8. Hacerme creyente resuelve todos mis conflictos. 9. Si no me ha sanado es a causa de mi falta de fe. Espiritualidad sana. 1. Los problemas son parte de mi condición humana. Puedo presentarlos a Dios y compartirlos con mis hermanos en la fe. 2. Las emociones no son ni buenas ni malas. Dependen de lo que hago con ellas. Airaos, pero no pequéis. 3. Hay una diferencia entre una enfermedad como resultado de una actitud compulsiva y una conducta pecaminosa. 4. Hay muchas diferentes maneras de deleitarse en la bondad de Dios. 5. Debemos vivir en la gracia, no en la ley. 6. La sexualidad es parte de nuestra condición humana y es para ser disfrutada. 7. La prosperidad o la pobreza no se deben a deficiencias espirituales. 8. Aceptar a Cristo en nuestra vida nos capacita y nos da poder para enfrentar las situaciones difíciles. 9. Estar enfermo no es pecado. Puedo someterme al mejor tratamiento posible.
Un breve repaso. Hemos tratado muchos temas en este capítulo. Como ha sido un poco extenso, puede ser de ayuda un rápido repaso. Es esencial contar con personas que ministren gracia en estos tiempos de excesivo legalismo y logros alcanzados por la fuerza y el poder humano. Más que nunca necesitamos siervos que produzcan un despertar de la gracia que puedan poner en libertad en lugar de someter a esclavitud. Los que sirven a otros ministrando gracia muestran las siguientes características. 1. Son generosos con sus posiciones personales, ausencia de egoísmo. 2. Dan ánimo en situaciones poco habituales, ausencia de rigidez. 3. Su vida va más allá de la letra de las escrituras, ausencia de dogmatismo y no se les da a las personas con la Biblia en la cabeza. 4. Libertad para la expresión creativa, ausencia de expectativas rígidas. 5. Liberación de los fracasos del pasado. No se fomenta la vergüenza. ¿Recuerda las exhortaciones que le da Pablo a Timoteo? Sus palabras marcan la pauta para todos aquellos que toman en serio las 5 características que hemos mencionado. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Colega, en el ministerio, afírmese en este concepto. Consagrarse a Él. Haga de la gracia su meta, su búsqueda, su pasión. Sea ejemplo de ella. Enséñela, demuéstrela.